¿Qué tal? Un abrazo para cada uno de ustedes. Nuevamente retornamos con nuestro taller de oración. Hemos dicho que de lo que se trata es reconocer a Dios en el espesor de la vida. Ese es el gran objetivo de este taller, que nos podamos ayudar mutuamente para descubrir, sentir el rumor de Dios, el aliento de Dios en la realidad y en todas las situaciones propias de la vida. En el primer vídeo nosotros habíamos trabajado que reconocer esa presencia del Señor en la vida implica tener una actitud de oración, que de paso genera una actitud, digamos así, una actitud religiosa. Entonces, esto nos hace decir eso, y hemos dicho que la oración es el centro de la vida religiosa. Cuando desaparece la oración en el mundo de la cultura, en la vida religiosa, pues es porque ha desaparecido probablemente Dios en la percepción, en el deseo de las personas. Entonces, decíamos también que todo es motivo de oración, si ustedes recuerdan, y ahí está la expresión originaria, por decirlo así, de las actitudes religiosas, ¿no? O sea, la actitud de oración, decíamos, activa la razón, activa los sentimientos, activa nuestro modo de proceder, y realmente cuando esto toca a la persona, las cosas comienzan a cambiar. Pues bien, ahora en este segundo momento vamos a continuar eh, con una parte que es fundamental para nuestro trabajo. Si nosotros hemos generado una actitud de oración, si nosotros vamos fortaleciendo nuestra vida cristiana, nuestra vida católica, nuestra vida religiosa, realmente al comprender todo esto, esto como que nos lleva probablemente al recogimiento. Entonces, es importante pasar de la dispersión al recogimiento. Esto es algo vital que nosotros tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, veamos, eh, todas las escuelas, digamos así, de espiritualidad, eh, ¿qué es lo que enseñan a las personas? Todas las escuelas de espiritualidad comienzan por enseñar al ser humano que quiere orar, que desea orar, a recogerse, ¿verdad? Esto es fundamental. Es solo una mente, digamos así, atenta, una mente concentrada, puede descubrir una presencia que cualquiera que sea el medio en que se manifiesta, una realidad natural, un acontecimiento de la vida o experiencia interior, instaura una dimensión mucho mayor. Si ustedes recuerdan, San Agustín, Santo Tomás, San Ignacio, todos los maestros de oración nos previenen a sus discípulos contra la dispersión, porque la distracción realmente eh, es el enemigo más frecuente, sobre todo en estos tiempos, pero ojo, la distracción de los sentidos y la falta, digamos así, de concentración, muchas veces de la mente, son resultado de una dispersión mucho más peligrosa. Entonces, las personas necesitamos pasar por realidades exteriores para realizar la vida. Y esto se hace a través de una cantidad de innumerables actos para lograr ser plenamente. Las cosas, por lo tanto, y las acciones que se las proporcionan reclaman permanentemente atención, pero ninguna de ellas responde plenamente a sus aspiraciones. Por eso, cuando el hombre se abandona a ellas, corre el peligro de olvidar su ser entre tanto hacer, entre tanto tener, y se disipa entonces como sujeto en aquello que necesita, pero no le basta para realizarse. Entonces viene la disipación, viene la distracción, eh, y esto, es decir, el olvido de sí mismo, el divertimiento, la funcionalización de la vida como forma de ser o no ser, en la que el ser humano cae con tanta frecuencia. Entonces, queridas hermanas y hermanos, eh,
todos los maestros de oración nos enseñan a recogernos, ¿verdad? Si quiero orar, tengo que recogerme, ¿no? O sea, si quiero escuchar esa presencia del Señor, eh, pues que se manifiesta en muchos medios, en diferentes medios, como, digamos así, como una manifestación que realmente es una experiencia interior. Esto me lleva a una pregunta, como ya hemos dicho, ¿qué es lo que atenta contra el recogimiento, la dispersión? Así es el enemigo frecuente y el resultado de esta dispersión pues lleva a que se distraigan mis propios sentidos, hay una falta de concentración, como hemos dicho, entonces esa dispersión interna, de esa dispersión interna viene la disipación, hemos dicho, la distracción, el olvido, el divertimiento. Y entonces, lo que hace la persona, decíamos, es olvidarse del propio ser entre tanto hacer, entre tanta preocupación, entre tanta disipación, y nada le basta para realizarse. Entonces, si el ser humano se abandona y deja esas cosas, digamos así, esos medios que constantemente están reclamándonos, ¿no? ¿Verdad? Porque todo es consumo en estos tiempos. eh, Porque pues ciertamente uno se da cuenta que ninguna de esas cosas responde a las aspiraciones más profundas que podamos tener, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, eh, la actitud de oración, entonces, qué es lo que supone, ¿no? Veamos. eh, Vamos al siguiente cartel. Parece que tenemos alguna especie de problema con esto. Veamos. Aquí está. Bien, entonces, eh, cuando uno supera esa forma de vida, el hombre que solo se centra en sí mismo, ojo, no se concentra. Al hacerme presente a la realidad divina, cambia la cosa. Al hacerme presente ante esta realidad suprema, aparece lo único y necesario. Entonces la persona que se hace presente a esa realidad divina responde plenamente a lo único y necesario, a mis aspiraciones, acalla mis preguntas últimas, ¿verdad? Resuelve, por decirlo así, mis tensiones. Y esto se ha dado, ¿por qué? Porque todas mis facultades humanas son llevadas al límite de mis posibilidades. Entonces, se concentran en esa realidad suprema, todo. Entonces, en ella el hombre descubre la interioridad del alma, el alma se siente unificada y todos mis actos se orientan, ¿no? A una actitud de oración y entonces es así como es posible la concentración y realmente el recogimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué supone una actitud de oración? Pues me hago presente a esa realidad divina y cuando eso es posible, mi respuesta pasa por mis aspiraciones, acalla a mis preguntas últimas, mis tensiones como que quedan mejor trabajadas. Entonces, me hago presente a la realidad divina, por lo tanto, me concentro en esa realidad suprema que genera una actitud de oración que lleva a cabo realmente la concentración y el recogimiento. Entonces, cuidado con esos castigos interiores, porque la oración no tiene por qué aislarnos del mundo, ¿verdad? Eh, Cuando realmente me hago presente a esa realidad divina, cuando me concentro en esa realidad suprema, ya no sirven los sacrificios estériles. Yo no vivo para un disfrute, digamos así, narcisista, ¿no? Entonces, yo no puedo entrar en esa dimensión. Bien, entonces, eh,
Pasar de la dispersión al recogimiento me lleva a centrar mi vida en un ser superior. El recogimiento nos indica que estoy en conexión con ese ser superior. Entonces, esto hace que el ser humano viva una experiencia de unificación, de integración. ¿Por qué? Porque me estoy centrando en lo único y necesario. Por lo tanto, me siento liberado para una acción más eficaz. Por eso, la actitud de oración recoge al ser humano, me abre al infinito en un horizonte de posibilidades, entonces yo me libero. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, esta experiencia del recogimiento tiene su razón de ser, es consecuencia de la presencia de esa realidad única, lo único necesario del Señor. Y eso es lo que va a fortalecer mi actitud hacia la oración. Por eso es importante pasar de la dispersión al recogimiento. Bien, en otro momento vamos a continuar con un tercer punto que nos permite ya entender qué significa eso de la presencia de Dios. Eso se entiende desde una actitud de recogimiento, eso se entiende de una toma de conciencia de mi actitud religiosa. Bien, entonces nos vemos hasta otro momento, hasta la tercera toma, hasta el tercer audio. Chao.